Unidad 10, el sector terciario. Continuamos con el punto 2, el transporte y la vertebración territorial. Este apartado es muy cortito y toda la información que requerimos en esta diapositiva la tenemos condensada. Si veis, bueno, a nivel de conceptos, ¿vale? Cuando hablamos, no es lo mismo hablar de sistema de transporte que de medio de transporte que de infraestructuras. Es vocabulario muy básico. Sistemas es la vía que utilizamos. Puede ser la terrestre, la marítima, la fluvial, la aérea. Los medios, aquel objeto, medio de transporte, aquel ente físico a través del cual se produce ese transporte. El tren, el camión, el barco, el patinete. Bien, infraestructuras, aquello que es necesario para que se produzca el transporte. En el caso de si viajamos por tren, pues es el ferrocarril, son las vías, obviamente, camión, vehículos, carretera, puertos, aeropuertos, etcétera, ¿vale? Y aquí lo que toca distinguir es cada uno de esos sistemas de transporte, cuál es la importancia que tiene cada uno en España. Por ejemplo, si hablamos de transporte terrestre, vamos a hablar de las carreteras y del ferrocarril. Bien, respecto a las carreteras, sí que os voy a contar una cosita, que es, en época romana ya se hizo un trazado viario muy importante, ¿vale? La vía Augusta, la vía de la Plata, etc. Eh, Algunas de nuestras autopistas actuales o de nuestras carreteras actuales van por encima o al lado de esas vías romanas. Obviamente, nuestro trazado de carreteras es mucho mayor. Quitando ese referente, ¿no? Que fueron las vías que luego se siguieron utilizando en la Edad Media y en la Edad Moderna, pensad que el transporte terrestre siempre fue muy lento y con muy poca capacidad de carga, etcétera. Por tanto, un tipo de transporte que para transportar mercancías pues no era muy apto. Era mucho mejor viajar por mar. ¿Bien? Porque el transporte fluvial en España era muy limitado. Ya sabemos, escasos kilómetros en el delta del Guadalquivir y unos kilometritos en el Telebro. Se ha acabado. ¿Bien? Y naves de poca envergadura, claro. Pero vamos aquí, estamos hablando del sistema terrestre. A efectos de carreteras, cuando se empieza a producir en el siglo XIX ese intento de vertebrar el territorio, se propone un tipo de diseño de carreteras a partir de la capital que está en el centro de la península. Bien, Madrid, pensemos que en el siglo XIX no es, aunque es la capital, no es una ciudad de la envergadura eh, como pueda ser Barcelona o alguna otra ciudad. ¿Bien? En el siglo XIX sí que crece muchísimo y hoy en día es la principal ciudad de España, claro. Bien, ¿cómo se establece esa red viaria? Pues se optó por darle una estructura radial, con centro en Madrid. Todos sabemos el kilómetro cero, que está en la Puerta del Sol, y a partir de allí salen las autopistas, lo que antes eran las nacionales, ¿no? La Nacional 1, que es Nacional 1, la que va a Burgos, perdón. La Nacional 2, la que va a Zaragoza. La 3, la que va a Valencia, con su bifurcación hacia Alicante, Albacete y Alicante. La Nacional 4, la que va a Jaén, bueno, y a Córdoba. La 5, la de Cáceres-Badajoz. La 6, la de La Coruña, ¿vale? Eso es una estructura radial, ¿vale? La red viaria, que tiene esa estructura, y luego se han ido creando conexiones, eh, obviamente es la más importante para el transporte de mercancías interior de la península a través de camión. Y obviamente es la más importante para viajar en coche. En los desplazamientos de recorrido corto, pensad que es la carretera y es a través de automóvil donde se produce la mayor parte de los transportes de personas y de mercancías, ¿vale? Para el mercado nacional y para el transporte nacional. Si hablamos de ferrocarril, sabemos que el ferrocarril de la segunda mitad del siglo XIX, y aquí sí que hay que hablar de dos características Made in Spain, ¿no? Una de ellas es, a la hora de establecer los trazados, aunque el primer tramo conocemos que fue el de Mataró, bueno, los dos primeros fueron el de Mataró-Barcelona y el de Aranjuez-Madrid, ¿bien? Aranjuez, sabemos que es una ciudad palaciega, punto, ¿bien? En el caso de Mataró-Barcelona, por ejemplo, ya sí que unía parte industrial. Tenía otra finalidad. ¿Bien?
Pero cuando se decide trazar la red de ferrocarriles, sí que se toman dos decisiones que tuvieron mucha importancia a posteriori, aunque en el principio no se pensó. Bien, una de ellas fue la red que siguiera ese trazado radial en forma en estrella, al igual que lo hacían las carreteras. Dio prioridad al hecho de unir la capital para vertebrar y comunicarse con todo el territorio. Problema, que en las zonas más industrializadas en aquel momento, a finales del 19, País Vasco, Cataluña, quedaban inconexas prácticamente. Es decir, la en Cataluña tenía una industria textil, la maquinaria que necesitaba, al final podía importarla de otros países porque le iba a tardar lo mismo que importarla del País Vasco, porque del País Vasco, por ejemplo, tendría que ir vía marítima circunvalando la península. ¿Bien? También dejó inconexas zonas como, por ejemplo, Asturias. La cuenca minera de Asturias-León, por ejemplo, producía el carbón que en el País Vasco se podría utilizar, pero no estaban comunicados. ¿Bien? Quiero decir que se tomó una decisión que a efectos de industrialización fue contraproducente. Podría haber ayudado a acelerar la industrialización y no lo hizo. ¿Bien? La otra decisión importante que se tomó fue que la anchura de las vías españolas era mayor que la de los ferrocarriles, que la de las vías que se estaban construyendo en toda Europa. Se dice, erróneamente, que esa decisión se debió a motivos geopolíticos, de tal forma que si la anchura de las vías en España era mayor que las que venían de Europa, de las que llegaban de Francia, pues sería más difícil una invasión de España. Bien, bueno, no fue esa la motivación por la que se tomó la decisión, sino que sobre todo fue una decisión por cuestiones técnicas. En Inglaterra ya había habido muchos estudios para optimizar la actividad de la construcción del ferrocarril y la actividad de transporte, y habían establecido que sería mucho más óptimo para ganar velocidad, manteniendo la seguridad y aumentando la carga, que las locomotoras, que funcionan con máquinas de vapor, que necesitan carbón, etcétera, fueran más grandes. Por tanto, la locomotora, siendo más grande, tendría más potencia. Para ello, si hacemos las vías más grandes, pues podremos construir locomotoras más grandes. Teniendo en cuenta que España, ya sabéis, que el transporte hacia el interior, siempre que hay que cubrir un desnivel muy elevado, que es el de la meseta, pues todavía hacía más necesario unas locomotoras más potentes. ¿Vale? Por tanto, se toman dos decisiones. Red viaria de ferrocarriles con esa forma estrellada, radial, y también esa anchura de las vías mayor. ¿Cuál fue el problema? Que a la hora de exportar o de importar con Europa vía terrestre a través del ferrocarril, cuando llegaban los vagones a la frontera, procedentes de Francia o hacia Francia, da igual, había que descargarlos y volver a cargarlos en los trenes del otro país. ¿Vale? Eso encarecía los costes, retrasaba, perdía muchísima rapidez. Eso supuso a medio plazo un freno para España. ¿Bien? Hoy en día sabemos que, bueno, desde mediados del siglo XX, el Talgo creó ese tipo de ruedas que era adaptable a la vía estrecha y a la vía ancha, con lo cual ya no hacía falta descargar para cambiar de tren cuando llegábamos a las fronteras. Y por otro lado, últimamente, en los últimos años, 20 años, lo que más se ha impulsado es la vía rápida en España, a través del AVE, que sabemos que circula por vía estrecha y que sí, gana en velocidad, pero también tiene unos costes elevados, que es que hay que construir esas vías nuevas. ¿Por qué? Porque el trazado que hay en España no es el de vía estrecha. ¿Vale? El ferrocarril tenía una importancia para mercancías bastante importante, pero sobre todo ha acabado teniendo su peso para el transporte de personas. Transporte marítimo es el mejor para distancias medias y largas para el transporte de mercancías. ¿Por qué? Por la cantidad, la capacidad que tiene para transportar contenedores, contenedores, contenedores.
y resulta muy económico en comparación para medias y largas distancias con los otros transportes. Como transporte marítimo, como transporte de personas, pues obviamente los archipiélagos y en algunos recorridos, pero vamos, su importancia sobre todo es a efecto de comercio y de distancia media larga. Por último, transporte aéreo. Transporte aéreo es muy importante para las distancias largas, para el transporte de personas, el más importante. En el turismo se ha notado mucho con la aparición de las compañías de low cost, el incremento de las salidas y del transporte de pasajeros de un lugar a otro. Con esto espero haberos dado unas nociones básicas sobre el transporte en España.